Durante años pensé que había ganado la lotería sin darme cuenta. No porque fuera rico, ni porque mi vida fuera perfecta, sino porque tenía algo que mucha gente pasa toda su vida buscando: estabilidad. Una rutina que no me pesaba. Una persona a mi lado que sentía como hogar. Llevaba poco más de 4 años con Lucía. Así la llamaré aquí. No era solo mi novia. Era mi mejor amiga. La persona con la que podía sentarme en silencio sin que fuera incómodo. La que se sabía mis manías, mis inseguridades, mis bromas repetidas. La que conocía mi versión más aburrida y aún así decidía quedarse. Yo estaba convencido, sin ninguna duda, de que era el amor de mi vida. Tanto así que ya tenía un plan. La Navidad se acercaba y yo llevaba meses preparándolo todo. Había ahorrado en secreto. Había elegido el anillo con un cuidado casi obsesivo, comparando tamaños, estilos, imaginándome su cara cuando lo viera. Incluso había hablado con su padre semanas antes. Recuerdo ese café incómodo, mis manos sudando mientras le explicaba mis intenciones. Él sonrió, me dio su bendición y me dijo que confiaba en mí. Salí de ahí sintiéndome adulto por primera vez en serio. Todo estaba encaminado. Vivíamos juntos desde hacía tiempo y compartíamos el departamento con Marco, un amigo mío de años. De esos amigos que uno considera casi familia. Nos conocíamos desde la universidad, habíamos pasado por rupturas, borracheras, mudanzas y trabajos de mierda juntos. Marco era distinto a mí. Siempre lo fue. Mientras yo era más casero, más rutinario, él vivía en modo fiesta constante. Tenía fama de mujeriego y no exagero cuando digo que siempre había caras nuevas entrando y saliendo del departamento. Chicas distintas, risas a medianoche, tacones olvidados en el living. Nunca me gustó ese estilo de vida, pero tampoco era quien para juzgarlo. Era su vida, no la mía. Lucía tampoco era fan. Desde el principio le incomodaba que hubiera desconocidas entrando al departamento, sobre todo cuando alguno de nosotros no estaba. Le preocupaba la seguridad, la falta de privacidad. Se lo dijo a Marco más de una vez, siempre con respeto, y él, para su crédito, prometió ser cuidadoso. Incluso se jactaba de tener un código. Según él, jamás se metería con alguien que tuviera pareja, y mucho menos con la novia de un amigo. Por eso, durante mucho tiempo, todo funcionó. O al menos eso creía. Porque unas semanas antes de Navidad, algo empezó a sentirse raro. No fue un evento concreto. No hubo una escena obvia ni un mensaje descubierto por accidente. Fue más bien una acumulación de detalles pequeños, casi invisibles si los mirabas por separado. Miradas que duraban un segundo más de lo normal. Silencios incómodos que antes no existían. Cambios sutiles en el tono de voz de Lucía cuando Marco entraba a la habitación. Conversaciones que se cortaban de golpe. Al principio me convencí de que estaba imaginando cosas. Después de todo, cuando uno ama, a veces proyecta miedos donde no los hay. Pero esa sensación no se iba. Y sin saberlo, estaba a punto de entrar en la peor espiral de mi vida. Intenté ignorar esa incomodidad durante varios días. Me repetía que estaba exagerando, que los nervios por la propuesta me estaban jugando en contra. Que cuando uno planea algo tan grande, empieza a ver fantasmas donde no los hay. Lucía seguía siendo cariñosa conmigo, seguíamos durmiendo abrazados, riéndonos por tonterías. Nada parecía roto, y aún así, algo no encajaba. Marco también actuaba normal conmigo, o al menos eso aparentaba. Pero había momentos en los que sentía que entraba a una habitación donde acababa de pasar algo que no debía haber presenciado. Como si llegara siempre un segundo tarde. La primera vez que sentí un golpe real fue una tarde cualquiera, después del trabajo. Llegué al departamento más temprano de lo habitual. Abrí la puerta sin hacer ruido y escuché voces en la cocina. No era raro. Lucía solía llegar antes que yo y Marco trabajaba con horarios extraños. Pero el tono me llamó la atención de inmediato. No estaban charlando. No era la típica conversación sobre qué cocinar, ni una broma tonta, ni comentarios al aire. Era una charla baja, contenida. Susurros. Palabras medidas. Como si estuvieran hablando de algo importante, o secreto. Me quedé quieto en el pasillo, sin saber muy bien por qué. No quería espiar, pero tampoco quería interrumpir. Entonces escuché claramente el sonido de una puerta cerrándose, seguido de la voz de Lucía, casi en un murmullo. Esach, él ya llegó. Sentí un nudo en el estómago. Cuando entré a la cocina, la escena fue tan rápida que parecía ensayada. Lucía se apartó hacia la mesada como si estuviera ocupada con el teléfono.
Marco giró el cuerpo y fingió revisar algo en la alacena. Ambos sonrieron, tensos, como si nada hubiera pasado. Yo hice lo mismo. Actué normal. Les pregunté cómo había ido el día. Dejé mis cosas. Incluso hice un chiste malo. Nadie dijo nada fuera de lugar. Nadie explicó nada. Nadie preguntó nada. Pero la incomodidad quedó flotando en el aire. Esa noche casi no hablé del tema. Me repetía que podía haber sido cualquier cosa. Un problema personal de Marco. Un favor que Lucía le estaba haciendo. Algo que no me incumbía. Me odiaba a mí mismo por sentir celos sin pruebas. Hasta que pasó lo de la noche siguiente. Estábamos los tres en el living, sentados en el sillón, viendo uno de esos realities absurdos que a Lucía le encantaban. Yo apenas prestaba atención, como siempre. Me gustaba estar ahí más por ella que por el programa. Pero esa vez fue distinto. Lucía no soltó el teléfono en casi toda la noche. No era un vistazo rápido ni responder un mensaje ocasional. Era escribir, borrar, volver a escribir. Inclinar la pantalla. Cambiar de posición cuando yo me acercaba. Esa concentración que uno pone cuando no quiere que nadie más vea. Intenté no pensar mal. Hasta que el teléfono de Marco vibró sobre la mesa. La pantalla se encendió y vi el nombre. El de Lucía. Sentí como algo se rompía dentro de mí. Estaban enviándose mensajes. En secreto. Mientras yo estaba sentado ahí, a menos de 1 metro, fingiendo ver televisión como un idiota. Me quedé congelado. Porque una cosa es sospechar, y otra muy distinta es ver algo que no tiene una explicación fácil. Si querían hablar, podían hacerlo en voz alta. Si era algo trivial, no había necesidad de ocultarlo. Entonces, ¿por qué? No dije nada esa noche. Me fui a la cama con la cabeza llena de preguntas que no me dejaban respirar. No quería ser el novio paranoico que arma un drama por nada. Pero tampoco quería ser el tipo ingenuo al que le ven la cara en su propia casa, con su pareja y con su amigo. Y lo peor de todo era que yo estaba a semanas de pedirle matrimonio. La idea del anillo guardado en un cajón empezó a sentirse absurda. Ridícula. Como si estuviera viviendo una mentira. No sabía qué hacer. Hablar con ella. Hablar con él. Hablar con los dos. O callarme y observar. Reunir pruebas. Esperar. Solo sabía una cosa. Esa sensación en el pecho no era normal. Y no se iba a ir sola. Esa noche dormí mal. No fue insomnio total, pero tampoco descanso. Me despertaba cada tanto con el corazón acelerado, repasando escenas, frases, miradas. Cada pequeño recuerdo reciente adquiría un nuevo significado bajo esa luz horrible de la duda. Lucía dormía a mi lado, tranquila. Su respiración era regular, profunda. La miré durante varios minutos, preguntándome cómo podía amar a alguien tanto y, al mismo tiempo, sentir que ya no la conocía del todo. Me sentí culpable solo por pensar mal de ella. A la mañana siguiente intenté actuar como siempre. Desayunamos juntos, hablamos del día, nos dimos un beso antes de salir. Todo parecía normal, demasiado normal. Eso, en lugar de tranquilizarme, me puso más nervioso. Empecé a observar cosas que antes me habrían pasado desapercibidas. Lucía y Marco no eran cercanos. Nunca lo habían sido. No compartían chistes internos ni largas charlas. Su relación siempre había sido educada, distante incluso. Por eso ese cambio, aunque sutil, me chocaba tanto. Además, había algo más. Yo ya había sido engañado en el pasado. No por Lucía, sino por una ex, años atrás. Una traición que me había dejado marcado. Lo peor no fue solo la infidelidad, sino enterarme después de que algunos amigos lo sospechaban y nunca dijeron nada. Esa sensación de ser el último en saberlo, de quedar como el tonto, me había perseguido desde entonces. Y ahora esa herida vieja estaba sangrando otra vez. Esa noche, después del reality, Lucía dejó su teléfono en mi mesa de noche, como siempre. No lo escondía. Nunca lo hacía. De hecho, ella ni siquiera solía usar contraseña en serio. Siempre decía que era una molestia innecesaria, que no tenía nada que ocultar. Cuando se durmió, me quedé mirando el celular. No estoy orgulloso de lo que hice después. Intenté desbloquearlo. No para revisar todo, me decía a mí mismo, solo para calmarme, para confirmar que estaba exagerando. Puse la clave de siempre. No funcionó. Probé otra vez. Nada. Sentí un frío recorrerme la espalda. La contraseña había cambiado. Eso me sacudió más de lo que esperaba. No porque cambiar una clave sea algo malo en sí, sino porque rompía un patrón de años. Porque no me había dicho nada.
porque coincidía exactamente con el momento en que mis sospechas habían empezado. Me quedé despierto horas, mirando el techo, con la cabeza girando sin parar. Pensaba, esto es una bandera roja, y al mismo tiempo me decía, estás perdiendo la cabeza. No dormí más de 2 horas. Al día siguiente estaba agotado, irritable, atrapado en mis propios pensamientos. Lucía me escribió a media tarde para avisarme que ya iba de camino a casa y preguntarme si quería algo especial para cenar. Le respondí que me apetecía carne. Me pidió que comprara algunas cosas en la tienda al salir del trabajo. Acepté, pero seguía con ese nudo en el pecho. Salí del trabajo y fui directo al supermercado. Busqué lo que me había pedido, pero no había. Se había agotado. Decidí llamarla para preguntarle si quería otra cosa. Llamé una vez. No contestó. Llamé otra vez. Nada. Sentí el estómago cerrarse. Entonces llamé a Marco. Tampoco contestó. Ahí mi mente empezó a correr a 1000 por hora. Llamé al teléfono del departamento. Silencio. La ansiedad se transformó en rabia. Empecé a llamar una y otra vez, sin parar, dejando que sonara hasta que finalmente alguien contestó. Era Lucía. Su voz sonaba agitada, como si estuviera sin aire. ¿Dónde estabas? Le grité sin pensar. Me dijo que estaba en la ducha. ¿Y Marco? Pregunté. Dijo que no sabía, que cuando llegó la casa estaba vacía. No le creí. Le dije que llegaría en 20 minutos. Mentí. En realidad llegué en 5. Cuando abrí la puerta del departamento, el silencio me golpeó primero. El sonido del agua cayendo en la ducha confirmaba que Lucía decía la verdad sobre al menos una cosa. Marco no estaba. No había zapatos extraños, ni ruidos, ni señales obvias. Pero eso ya no importaba. Mi cabeza estaba demasiado lejos como para retroceder. La rabia había tomado el control. Caminé directo al dormitorio y agarré el teléfono de Lucía. Empecé a probar contraseñas al azar. Fechas. Números que conocía. Nada funcionaba. Una y otra vez, hasta que el dispositivo se bloqueó por seguridad y quedó inutilizable por varios minutos. Ahí perdí el poco autocontrol que me quedaba. Fui al baño y golpeé la puerta con fuerza. Salí, le dije. Tenemos que hablar ahora. Ella abrió envuelta en una toalla, con el cabello mojado y la cara llena de confusión. Me miró como si no reconociera al hombre frente a ella. ¿Qué te pasa? Preguntó. Yo no rodeé el tema. Le exigí que me dijera qué estaba pasando. Dijo que no entendía de qué hablaba. Entonces solté lo que llevaba horas acumulando. Desbloquea tu teléfono. Sé que vos y Marco están haciendo algo. Su expresión cambió. No fue enojo inmediato, fue pánico. Me pidió que no hiciera eso. Que estaba arruinándolo todo. Que por favor confiara en ella. Pero para mí, en ese estado, eso sonó como una confesión. La sangre me hervía. Dije cosas horribles. Cosas que ahora me cuesta incluso recordar palabra por palabra. La insulté. Le dije que si no me mostraba el teléfono en ese instante, me iba. Lucía empezó a llorar. Con las manos temblorosas, desbloqueó el celular y me lo lanzó. Después se fue al dormitorio y cerró la puerta de un golpe. Yo me quedé solo en el living, con el teléfono en la mano. Y entonces lo vi. Mensajes. Listas. Fotos. Conversaciones completas. No había coqueteo. No había secretos sucios. No había traición. Era una sorpresa. Una sorpresa de Navidad. Marco trabajaba en una tienda de deportes. Lucía había estado organizando un regalo enorme para mí, un kit completo de fútbol, no solo para mí, sino para todo mi equipo de la Liga de los Domingos. Ella había estado preguntando tallas, modelos, colores, y enviándole toda la información a Marco para que él apartara las cosas en la tienda. Yo era el capitán del equipo. Llevaba semanas quejándome del costo de renovar los uniformes. Ella lo sabía, y estaba usando su propio dinero para ayudarme. Sentí náuseas. El mundo se me vino abajo. Me temblaban las manos. Escuché su llanto desde el dormitorio. Fui a la puerta y empecé a pedir perdón. Me quebré. Lloré. Le dije que había sido un idiota, que estaba equivocado, que lo sentía. Ella no abrió. Solo me dijo que me fuera, que la dejara en paz. Minutos después llamó a su padre. Cuando él llegó, no quiso escucharme. No me gritó. No me insultó. Solo me miró con una decepción tan profunda que me atravesó por completo. Lucía armó una bolsa y se fue con él. Yo me quedé ahí, solo, con el anillo escondido y la certeza de que había destruido mi propia vida. La casa se sintió enorme cuando se fueron.
Demasiado silenciosa. Demasiado vacía. Me senté en el sillón sin saber qué hacer con mis manos, con mi cuerpo, con la culpa que me aplastaba el pecho. El teléfono de Lucía seguía sobre la mesa, como una prueba muda de todo lo que había hecho mal. No pasaron ni 20 minutos cuando mi celular vibró. Era ella. Por un segundo pensé que iba a decirme que volvía, que habláramos, que todo podía arreglarse. Pero su mensaje fue frío, directo, definitivo. Me dijo que no volviera a llamarla esa noche, que necesitaba espacio, que estaba devastada, que lo que había pasado no se borraba con un perdón. Entonces cometí otro error. Le confesé que estaba planeando pedirle matrimonio. Pensé que tal vez eso demostraría cuánto la amaba, que entendería que mis miedos venían de un lugar profundo, no de falta de amor, que el anillo significaba algo. Su respuesta fue lo contrario a lo que imaginé. Se enfureció. Me dijo que después de 4 años, si yo podía saltar a una conclusión tan extrema, tan violenta, entonces no estaba listo para casarme. Que alguien que ama de verdad no reacciona así. Que no confiaba en ella. Que no la conocía como creía. Y que en esas condiciones, no veía ningún futuro juntos. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Intenté llamarla. No contestó. Le escribí mensajes largos, cortos, desesperados. Nada. Más tarde me di cuenta de que me había bloqueado o apagado el teléfono. Como si eso no fuera suficiente, Marco volvió al departamento esa misma noche. Entró furioso. Me dijo que Lucía le había contado todo. Que no podía creer que yo pensara que él sería capaz de hacer algo así. Que había confiado en mí como a un hermano, y yo lo había traicionado con una acusación asquerosa. No supe qué decirle. Tenía razón. Así que ahí estaba, sin novia, con un amigo indignado, con una Navidad arruinada y un anillo guardado que ya no tenía sentido. Todo por mi paranoia. Pasaron los días y el silencio se volvió ensordecedor. Intenté distraerme con trabajo, con el gimnasio, con cualquier cosa que me mantuviera ocupado, pero nada funcionaba. Cada rincón del departamento tenía algo de ella. Una taza, un libro, una nota pegada en la heladera. Todo me recordaba lo mismo. Yo había destruido lo mejor que me había pasado en la vida con mis propias manos. Desesperado, busqué opiniones externas. Conté la historia completa, esperando encontrar a alguien que me dijera que todavía había esperanza, que había una forma de arreglarlo todo. Pero la mayoría de las respuestas fueron duras. Brutales, incluso. Muchos dijeron que la relación estaba terminada, que aunque algún día me perdonara, el daño ya estaba hecho, que necesitaba terapia urgente, que no era justo castigarla por errores de una relación pasada, que mis problemas de confianza y mi forma de explotar demostraban un problema serio de manejo de la ira. Algunos fueron todavía más directos. Dijeron que si la historia la hubiera contado ella, le aconsejarían que no volviera conmigo bajo ninguna circunstancia, que corriera, que se protegiera. Y lo peor fue darme cuenta de algo que me señalaron una y otra vez. Desde el principio, mucha gente me había dicho que probablemente se trataba de una sorpresa de Navidad. Me dijeron que hablara, que no escalara, que respirara. Yo hice exactamente lo contrario. Ignoré el consejo razonable. Me dejé llevar por el miedo, por heridas viejas, por una desconfianza que nunca trabajé. Y provoqué el peor desenlace posible. Hoy entiendo que no fue solo un malentendido. Fue una muestra clara de algo que yo necesitaba enfrentar desde hacía tiempo. No sé si Lucía algún día me va a perdonar. Honestamente, lo dudo. Y aunque dolió aceptarlo, también entiendo que quizás no debería hacerlo. Nadie merece ser tratado así. Lo único que puedo hacer ahora es aprender. Buscar ayuda. Enfrentar mis inseguridades. No repetir el mismo patrón en el futuro. Porque perderla fue devastador. Pero perderla sin aprender nada sería imperdonable. Por favor, danos un like si disfrutaste de este video, y no olvides compartirlo con cualquier persona que pienses que podría encontrar este tema fascinante. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido de calidad y nos motiva a seguir explorando historias tan intrigantes como esta. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.